Vamos a enseñar, hermano, en qué creemos y por qué creemos en lo que creemos basado a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen en el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes creen en el bautismo en las aguas? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene 5 bautismos? Ahí no hay aménes, ¿ve? ¿Vio? El bautismo en las aguas, el bautismo en el fuego. Hay 5 bautismos según la palabra de Dios. Y yo necesito saber en qué usted cree, porque sabe usted que si usted no conoce en lo que usted cree, es una de las razones por las cuales usted quizá no alaba a Dios, o no sirve a Dios, o no glorifica el nombre del Señor como debe de ser. A continuación, vamos a explicar en lo que nosotros creemos como fundamento bíblico. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es inspirada, infalible y autoritativa para nosotros. Amén. Quiero que busque la palabra de Dios en la primera carta del libro de Tesalonicenses, capítulo 2 y el verso 13. Voy a usar 2 Biblias, Nueva Traducción Viviente y la Biblia Reina Valera Viviente. Las dos tienen que ver con lo mismo, pero una interpretación diferente. La primera carta del libro de Tesalónica, capítulo 2 y el verso 13, dice lo siguiente: por lo tanto, nunca dejemos de darle gracia a Dios, de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes, es decir, nosotros, no consideraron nuestras palabras como solo idea humana. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Padre, te pido que hables a los corazones por medio de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cerramos nuestros ojos confiando, creyendo que tu palabra no regresará vacía. Usa mi vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para salvación de aquellos que hoy crean tu palabra. En el nombre de Jesucristo, el pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice, dele palma al Señor con fuerza. No, désela con fuerza, hermano. Se puede sentar. Gloria a Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es inspirada, infalible y autoritativa. Amén. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. En la primera carta del libro de Tesalónica, Pablo enseña a la iglesia acerca de esto. Una de las grandes actitudes en nosotros como fieles creyentes es conocer y darle gracias a Dios. Amén. Hermanos, ¿cuántos de ustedes le dan gracias al Señor? Amén. ¿Cuántos de ustedes dan gracias por la comida? Dan gracias por el carro que le lleva al trabajo. ¿Cuántos de ustedes dan gracias, hermano, por el apartamento o el hogar donde viven? ¿Cuántos de ustedes son agradecidos con Dios, hermano? Hermano, una persona que no es agradecida con Dios no está contenta, no está contento. Nosotros como fieles creyentes a la palabra de Dios que ha sido inspirada por Dios mismo, tenemos que conocer que hay que dar gracias a Dios. Amén. Dice la Escritura que cuando nosotros recibimos el mensaje de parte, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, hablando de los profetas, de los apóstoles, cuando recibieron el mensaje, no consideraron las palabras como solo ideas de hombres o de humanos,
sino que consideraron que la palabra era la palabra de Dios. Amén. Y dice, tomaron lo que dijimos, es decir, tomaron lo que hablaron los hombres de Dios como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra, hermano, sigue actuando en nosotros en estos días. La palabra de Dios, bendito sea Dios. La palabra de Dios. La segunda carta del libro de Timoteo, capítulo 3 y verso 15, también nos enseña que desde la niñez se ha enseñado la Sagrada Escritura. Porque lo que conoce el Padre se lo enseña al Hijo. Muchos de nosotros fuimos católicos porque nuestros padres eran católicos, pero no sabíamos que éramos católicos. E incluso hay personas adultas que todavía no saben si son católicos o son evangélicos o son cristianos, porque toda la enseñanza viene de generación en generación. Amén. Desde la niñez, Timoteo se le fue enseñado la palabra del Señor. Se le ha enseñado la Sagrada Escritura, la cual te ha dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confirmar o confiar en Jesucristo. Recibir la palabra de Dios, hermano, es recibir sabiduría. Amén. Recibir la palabra de Dios es recibir sabiduría. Quiere decir, hermano, que usted sabiamente puede entender si usted es una persona religiosa o es una persona creyente de otra religión o fielmente usted ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Todo esto sucede por sabiduría, y esta sabiduría viene del estudio de la palabra del Señor. Esta sabiduría viene por creer en la palabra del Señor. Al creer y al recibir esta palabra del Señor, esta misma palabra con su sabiduría te da a conocer la salvación que viene mediante Cristo. La salvación viene mediante el Evangelio de Jesucristo. Nadie puede ir al cielo si no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, de su vida. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? El camino al cielo es mediante Cristo. El camino al cielo es mediante recibir el Evangelio de Jesucristo. No hay una ni otra religión que te lleve al cielo, excepto el Evangelio de Jesucristo. Excepto la palabra de Dios hablando de Cristo. Amén. Amén. Todo esto sucede en tu vida cuando la crees, cuando la recibes. Amén. Amén. Todas las cosas son posibles si puedes creerlo. Amén. Lo contrario de creer es la incredulidad. Y el mundo entero está lleno de gente incrédula. Gente que no cree la palabra de Dios porque no ve a Dios. Hay gente que quiere ver a Dios para poder creer en Él. Pero dice la palabra que a Dios no se le puede ver porque no podemos resistir a tanta fuerza, a tanto poder, a tanta gloria de ver a un Dios tan grande, tan poderoso. No tenemos la capacidad humana para resistir el poder que emana cuando Dios se deja ver. E incluso uno de los grandes hombres de Dios, llamado Moisés, insistió por querer ver a Dios. Y Dios le explicó y le dijo por voz audible que no podía verlo porque no existía persona que lo haya visto y todavía siga viviendo. A Dios no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. A Dios no lo puedes tocar, pero Dios te puede tocar. Y todo esto sucede por fe. Todo esto sucede cuando recibes la palabra de Dios. El evangelio es por fe. Creer en la palabra de Dios es por fe. Amén.
Desde la niñez se te ha enseñado, hablando de Timoteo, por la familia que creía en Yahweh. Se le ha enseñado la Sagrada Escritura, la cual te ha dado la sabiduría para recibir la salvación que viene mediante Cristo. Reconocer, aceptar que la salvación viene mediante Cristo, hermanos, mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mediante Él viene la salvación. Salvación de un final que se aproxima para la tierra, para la humanidad. Salvación para el día que ya Dios te llame y te vayas de este mundo. Usted no sabe si va al cielo o si va al infierno. Hay dos caminos. Uno es ancho y el otro es estrecho. Hay un camino donde se va la gente que se pierde. Ese es el camino de la borrachera, de los vicios, de los placeres, de los pleitos, de las iras y de las guerras en los corazones. Por ese camino ancho se va la gente mala, rumbo al infierno. Pero hay un camino estrecho donde va la gente que ha creído, que ha recibido el Evangelio de Jesucristo, que ha recibido la palabra de Dios. Hay un camino estrecho que te lleva de vuelta a casa, de vuelta a donde hemos venido. La palabra de Dios dice que en el mundo tendrás aflicción, pero que puedes vencer porque Jesucristo venció el mundo. En el mundo estamos, pero no somos del mundo, porque venimos de Dios, porque nos vamos con Dios. Y para ir rumbo a ese lugar necesitamos pasar por el camino estrecho. Dice la palabra que son pocas personas que pasan por ese camino. Por eso la palabra de Dios enseña y dice que debemos cuidar la salvación con temor y con temblor, porque se puede perder la salvación. Se puede perder, y en este caso enfatizo y puedo decir, se puede perder como se perdió Judas Iscariote, aunque su nombre traducido es el hijo de la perdición. Pero afirmo y digo, si es el hijo de la perdición, puedo decir que también hay hijos que son hijos de salvación. Levanten las manos los hijos de salvación. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, hermano? ¿En qué creemos? Creemos en un solo Dios. Aquí empiezo. Nuestra fe, creemos en un solo Dios. Eternamente existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No que son tres, es uno. Solo que son manifestaciones de su deidad como Dios. Amén. Como Dios grande y poderoso, en su deidad divina se manifiesta como Padre. Y en su misericordia, como Dios, se manifiesta como Hijo. Y en su amor y consuelo para con la humanidad se manifiesta como Espíritu Santo. Pero no son tres, es uno. Amén. Amén. ¿Entiende eso? De manera de que en Mateo capítulo 28 y verso 19 nos enseña y dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 10:30 dice: el Padre y yo uno somos. Entonces, cuando dice Mateo que tenemos que hacer discípulos y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se refiere a enseñar al pueblo que hay un Padre y que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, la cual
enseña que es una sola persona, pero se manifiesta en tres deidades. Me explico. Hay personas que conocen a Dios porque se le apareció en una pupusa, se le apareció en un árbol, se le apareció en una tortilla y ese es Dios. Ahí está la Virgen, hermano. Hay personas que conocen a Dios como aire, como una imagen, pero el Padre, Dios como Padre, es consolador. Dios como Padre es ayudador. Dios como Padre es sustentador. Dios como Padre te consuela, te abraza, te apoya y está contigo de día y de noche. Y a donde quiera que tú vayas, Él ha prometido que va a estar contigo como Padre. Él es el Padre que te protege, que te guarda, que te ayuda, que te bendice, que te levanta, que te restaura. Él es el Padre que cuando todos se van, Él está contigo. Cuando todos te dejaron, Él está contigo. Cuando te sientes solo, Él está contigo. Como Padre, no te va a dejar padecer, no te va a dejar morir, no te va a dejar pasar hambre. Como Padre, Él nunca dejará que andes miserable, pobre y desatendido. Mi alma alaba a Dios. Estamos aquí hoy. Como hijo, Él quiere que tú lo recibas. Porque por medio del Hijo recibimos el perdón de pecado. Mi alma alaba a Dios. Porque por medio de Él, como hijo, recibimos la redención. La palabra redención significa que Él como hijo muere en la cruz para comprarte al precio de su sangre que fue derramada. Amén. Amén. Una de las grandes razones por las cuales Dios como hijo te compra con la sangre, porque es algo simbólico al Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes presentaban un macho cabrío, un animal sin mancha, un animal puro. Presentaban un cordero puro. Y ese cordero cuando lo presentaban, cuando lo daban, derramaba sangre. Y eso simbolizaba el perdón de los pecados del pueblo. Y era señal de lo que había de venir. Que Cristo Jesús murió en la cruz inmolado. Tal es el caso que dice la profecía, que no se le conocía el rostro, que no se sabía cómo era su rostro a causa del maltrato. Dice la palabra que su cuerpo fue inmolado, mayugado, transfigurado. ¿Estamos aquí hoy? Y todo eso lo hizo en la cruz por la humanidad. Así como el cordero se derramaba la sangre y era inmolado en figura de perdón del pecado del pueblo, así Dios en Cristo como humano es inmolado, transfigurado y su sangre derramada para perdón de los pecados de la humanidad. Escuche bien, físicamente y espiritualmente. Por eso la palabra enseña y dice que por la sangre de Cristo somos sanados. Por eso la palabra de Dios enseña y dice: el sacrificio de usted y yo sentir paz fue por medio de la muerte en la cruz del Mesías, de la muerte en la cruz de Jesucristo. Quiere decir que se supone que no deberíamos de estar deprimidos, enfermos, debilitados, desesperanzados. Se supone que no deberíamos de estar con problemas, porque en la cruz todo fue consumado, todo fue destruido. Se supone
Entonces Mateo dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Enseñarle fundamento de nuestra fe, de las creencias bíblicas que Jesús le enseñó a los santos hombres de Dios llamados apóstoles. Enseñarle, es decir, lo que trato de hacer ahora, enseñarle a usted. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que está dispuesto a aprender, que está dispuesto a oír, que está dispuesto a crecer y a madurar. Eso es un discípulo. Una persona que reconoce y sabe que Dios existe, que Dios es real y tiene que buscarlo de todo corazón. Eso es un discípulo. Una persona que quiere conocer y aprender. Amén. Amén. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? Levanten la mano los discípulos. Aleluya. El discípulo se somete a la palabra de Dios, porque los discípulos se sometían a los pies del maestro para recibir sus grandes y poderosas enseñanzas. Debe usted venir y sentarse a escuchar, a recibir, y apaga el teléfono y nadie lo distrae y no va al baño, porque usted está aprendiendo, está enfocado, está recibiendo, porque usted quiere crecer, conocer al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de los hebreos, al Dios que todo lo puede. No se puede ver, pero te puede tocar. No se puede ver, pero Él sí te puede ver. No lo puedes, aleluya, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Él se pasea. Él se hace sentir cuando usted tiene un corazón dispuesto. Dios conoce, Dios sabe si en verdad usted quiere conocerle. Dios conoce, Dios sabe si en verdad usted quiere sentirlo. Si usted lo quiere sentir, entonces Dios se dará a sentir con usted. Amén. Amén. El Evangelio de Juan dice, el Padre y yo somos uno, hablando Jesús. Amén. Afirmo, no son tres, son uno. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Hay personas que tienen que conocer a Dios como Padre. Aunque tu Padre natural te dejare, entonces Yahweh, Jehová, como Dios, te va a recoger. ¿Por qué? Porque hay personas con falta de paternidad que no conocieron al Padre. Porque el Padre solo lo hizo y se fue y se perdió. Porque el Padre lo descuidó. O porque el Padre no le dio consejo. ¿Sabe cuántos niños y cuántos jóvenes quisieran y esperan el consejo de su padre? No del padrastro, del padre. Porque yo tuve 5 padrastros y sé lo que estoy hablando. Siempre me preguntaba, ¿dónde está mi papá? Todo el mundo tiene su papá y yo no tengo papá. Mi tío me daba consejo, mi tía me daba consejo, mi mamá me daba consejo, pero ellos no entendían, no conocían, no sabían que yo necesitaba el consejo de mi tata. Yo quería el consejo de mi padre. Porque el padre le da identidad al hijo. Cuando el hijo crece sin papá, crece sin identidad. Y cuando crece el hijo sin papá, crece confundido. Por eso la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejare, yo como padre te voy a recoger. A mí se me reveló eso. Se me reveló eso y se me quitó todo de querer ver a mi padre terrenal. Se me quitó todo de querer ver a mi padre terrenal, porque se me reveló que Dios como padre me recogió como su hijo. Y yo como hijo entendí que tenía que ser como Él. Si Él es bondadoso, entonces yo soy bondadoso. Si Él es misericordioso, yo soy misericordioso. Si Él es amoroso, entonces yo soy amoroso. Estamos aquí hoy. Si Él es un Dios verdadero, entonces yo hablo palabras verdaderas. Amén. El Padre, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y hay personas que tienen que conocer esas cosas, hermano. Tienen que conocer esas cosas. Que usted es uno con Dios. Amén. Hermanos, creemos en un solo Dios eternamente que existe
en tres personas, para Padre, Hijo y Espíritu Santo. Existe como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 y verso 4 y verso 6 enseña y dice, Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, a los hermanos de Éfeso, el apóstol Pablo enseña, escribe, inspirado, ¿qué quiere decir? Que es Dios hablando por medio de Pablo a la iglesia. Amén. Y dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a la misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, quien está sobre todo, en todo y vive por medio de todo. Pablo afirma y Pablo dice lo siguiente: hay tres manifestaciones, pero hay un solo Dios. Hay personas que conocen a Dios como Padre. Hay personas que conocen a Dios como Hijo. Hay personas que conocen a Dios como Espíritu Santo. Hermanos, y algunos tenemos el privilegio de conocer a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Wow, yo tengo ese privilegio, hermano. Saber que Él es mi Padre. Reconocerlo como mi Padre. Escuche bien. Cuando lo reconoces como Padre, vives temeroso. Cuando lo reconoces como Padre, tú vives como que el papá te está viendo todo el tiempo y tú no quieres avergonzar su nombre portándote mal. Estamos aquí hoy. Hermano, ¿qué era frecuente que sus padres le decían a ustedes? Pórtate bien. No te pongas, no te metas en problemas. Ten cuidado con fulano, ten cuidado con fulana. Cuídate. ¿Sí o no? El padre siempre andaba aconsejando al hijo, diciéndole, pórtate bien. E incluso cuando usted pensaba que engañaba a sus padres, ya sus padres habían sentido que a usted le había pasado algo. Porque Dios no puede ser burlado. Nosotros como hijos no podemos burlar a Dios. Nosotros como hijos debemos reconocer que Dios nos ve a toda hora. Como hijos debemos reconocer que Dios conoce nuestro corazón. Como hijos debemos reconocer que Dios sabe nuestro pensamiento. Que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Aleluya. Que no podemos engañar, hermano, a Dios como Padre. Amén. Hermanos, seamos honestos y sinceros. ¿Cuántas veces usted ha intentado engañar a sus papás? Y cuando se da la vuelta se da de cuenta y reconoce usted que no lo engañó. Que usted se dio cuenta y dijo, no, yo sé que se dio cuenta que le mentí. Levante las manos los que han pasado por eso. Tú ya no tengas miedo. ¿Ah? Que usted le está diciendo algo a sus padres y usted sabe que es mentira, pero usted está buscando de convencerle de que lo que usted dice es verdad. Y cuando termina la conversación, usted se da la vuelta y la conciencia le dice a usted, ¿tú crees que te creyó? ¿Tú crees que te va a creer? Pero usted mismo se engaña y usted mismo cree que sí le creyó. Pero cuando pasa el tiempo, el papá o la mamá le dice, ¿tú crees que no me di cuenta cuando hablaste conmigo que tú pensabas que yo te había creído y yo sentí que tú me estabas mintiendo y era verdad? Y ahí usted se echa a reír, mira para el cielo y se hace el loco. Dele palma al Señor en esta hora, hermano. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu Santo. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Amén, aleluya. Un solo Dios y Padre de todo, quien está sobre todo, en todo y vive por medio de todo.
Hay personas que me han preguntado, ¿usted bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O usted bautiza en el nombre de Jesús? Y yo le dije, yo te bautizo en el nombre de los dos si tú quieres. Porque la historia bíblica, cuando enseña el bautismo del nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, era porque Israel no conocía a Dios como Padre. Mucho menos como Hijo, mucho menos como Espíritu Santo. Entonces la profecía mediante Isaías, miles de años, que enseñó y dijo, para que todo aquel que lo recibiera a él, lo conociera como Padre. Pero no solo como Padre, sino como Hijo y como Espíritu Santo. Porque Israel no lo conocía. Abraham le enseñó al pueblo de su generación que tenía que enseñarle de generación en generación que había un Dios. Mas sin embargo no se le revela lo que se le reveló a Isaías como profeta. Que no solo había un Dios, sino que ese Dios era el Hijo y era el Espíritu Santo. Y el pueblo no entendía eso y no quería entenderlo. Para ellos solamente había un Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, viene el Padre, inspira a sus santos hombres para que bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito que el pueblo conozca que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo y que cada uno tiene su función en la vida de cada ser humano. Amén. El bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados es el bautismo para aquellas personas que estaban más lejos que el pueblo de Israel, que no querían conocer a Jesús como Dios materializado, el cual perdonaba pecado. Judíos, israelitas, que no, hasta el día de hoy, no quieren reconocer a Jesús como el hombre que perdona pecado. E incluso la palabra de Dios dice y enseña que todo aquel que recibe al Hijo, recibe al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Juan viene profetizando y hablando a ese mismo pueblo, que venía uno que era mayor que él. Y Juan dice, yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Se refiere, yo no soy digno a servirle a ese hombre, porque yo bautizo para perdón de pecado, pero él viene a bautizarlos con el Espíritu Santo y con el fuego. Santo, Santo Jesucristo. Ahora, viene una persona, se mete con Dios, se le presenta una deidad. Una deidad es un ser divino de otro espacio. Extraterrestre, pastor, tómalo como quiera. Y esa deidad le revela a él que es el bautismo en el nombre de Jesús. Y que no es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo me puse a analizar entre los dos bautismos qué es lo que verdad importa. ¿Qué es lo que verdad importa? Que el bautismo, indiscutiblemente, si es en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, el bautismo simboliza el perdón de los pecados. El bautizo
simboliza que tú mueres a la vieja naturaleza y tú vives a la nueva. El bautismo significa que tú ahora eres una nueva criatura, sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o sea en el nombre de Jesús. Afirmo, el bautismo no te salva, pero te ayuda. Mas, sin embargo, cuando confiesas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dice la palabra, entonces será salvo. Y el que no ha creído, entonces será condenado. De manera de que aquí no se trata si fuiste o no fuiste bautizado en el nombre de Jesús, o si estás bien o estás mal porque te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se trata de eso. Se trata que si tú rechazas a Jesús, rechazas al Padre. Y la palabra dice que cualquiera que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y si usted rechaza al Hijo, entonces usted no tiene nada que buscar al Padre. Pastor, entonces, ¿en el nombre de quién me va a bautizar, pastor? En el nombre de quien tú quieras. Literalmente lo digo, pero con fundamento. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el propósito que lo conozcas como Padre, que lo conozcas como Hijo, y que lo conozca como Espíritu Santo. Amén. Pastor, y entonces, ¿cómo hacemos para que usted me bautice en el nombre de Jesús? Ok, vamos a echarte de nuevo en el agua para bautizarte de nuevo. ¿Ya estás bien? ¿Te sientes mejor? ¿Eres feliz? ¿Estamos aquí, hermano? Pedro está dando un discurso grande y el apóstol Pedro les dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Está hablando las palabras que habló el apóstol Juan. Juan dijo: yo vengo a bautizar para perdón de los pecados. Entonces Pedro le da un discurso y les dice: arrepentidos y convertidos para perdón y pecado. Y dice Pedro: y recibiréis la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Y Pedro enseña y dice: bautícense en el nombre de Jesús. A que no viene a decirle que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautícense en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no reconocían a Jesús. O sea, Pedro era Pedro, hermano. Acuérdense que Pedro fue el único que se quedó en el Gólgota cuando fueron a buscar al maestro y empezó a pelear, y a uno le quitó una oreja, a otro le dio un ferriazo. Y Pedro era peleonero. Estamos aquí hoy. Era evangélico. Él fue el único que defendió al maestro. Entonces Pedro le da donde le duele. Y Pedro le dice: bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el Espíritu Santo. Amén. Eso fue un insulto para ellos. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo con el Mesías. Comió pescado con el Mesías, no comió carne. Pero comió con el Mesías. Durmieron todos los discípulos con el Mesías. Conocía al Mesías, sabía del Mesías. Y Pedro sabía y le dijo: bautícense. ¿Por qué? Porque eso le incomodó. Pero todo eso era por fe. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Como que se me fue por un momento, hermano. Mueva la mano ahí. Estamos aquí. Amén. Como que de repente se fue. Pastor, es que dijo que no comía carne, comía pescado. Y yo como carne, pastor. Siga comiendo su carne, hermano. Si a usted le gusta, cómasela. Disfrútela. Mi alma alaba a Dios. Estamos aquí, hermano. Escuche con cuidado. Mateo 1:23. Miren, la Virgen
la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios mismo materializado. Virgen, porque no conocía hombre. Virgen, porque nunca se acostó con hombre. Virgen, porque tenía aproximadamente 16 añitos. No se le llama virgen porque la beatificaron como una santa. No. Conocen a María como la Virgen María, que la diosidizan como si fuese una diosa. Una Virgen María. Y el que cree en ella le prende vela. ¿Ah? Pero se desconoce que se le dice virgen porque era señorita, hermano. Dice la palabra que el ángel se apareció y le dijo: has hallado gracia delante del Señor. La palabra gracia es favor. La palabra gracia en el hebreo es el deseo de Dios revelarse a una persona. En este caso, de la manera que se le revela a María es en su vientre. Solo imagínese usted pensar que María estaba embarazada sin haber tenido relaciones con un hombre. He aquí concebirás un hijo y serás llena del Espíritu Santo. Es decir, serás embarazada por el Espíritu Santo. Amén. Y había señales de evidencia de que eso era verdad, porque también le habló de Elizabeth. Y Elizabeth iba a estar embarazada también, y era como testimonio o evidencia que eso en verdad le iba a pasar a María. ¿Estamos aquí hoy, hermano? ¿Estamos aquí? Mi alma alaba a Dios. Estamos en vivo aquí y el teléfono del pastor sonando. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, Dios le revela a María y le dice: tú vas a concebir un hijo. Vea lo que le dice el ángel: llamará su nombre Emmanuel. Y estoy seguro que María ni sabía lo que significaba el nombre Emmanuel. Pero nosotros sabemos que la interpretación o el significado del nombre de Emmanuel era Dios con nosotros. El que hizo los cielos y la tierra. El que hizo las estrellas. El que hizo los mundos. El que hizo los universos. El que no se dejó ver con Moisés. Ahora está en el vientre de María. Se le llama virgen por la emanación de santidad que había en su vientre. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Estamos aquí? Juan 1:1, aquí termino, hermano. Apenas empiezo, pero aquí termino. Juan 1:4, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y en él estaba la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todo. Eso que estamos leyendo ahí estaba en el vientre de María. Aleluya. Aleluya. ¿Me sigue, hermano? Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Hechos 1:11. Hombres de Galilea le dijeron: ¿por qué estás aquí parado mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero ustedes un día volverán del cielo de la misma manera que los vieron irse. Póngase de pie. Gloria a Dios. Dele palma al Señor ahí. Dios le bendiga a todos.